Bueno, gracias al exsecretario de Relaciones Exteriores, el rector de la Universidad de las Américas, el doctor Luis Ernesto Derbez, a quien saludo. Doctor, gracias y buenos días. Muy buenos días y muchas gracias por tenerme en su programa. Al contrario, doctor. Bueno, pues el sábado con bombo y platillo se llevó a cabo un acto masivo en Tijuana para celebrar el triunfo ante el gobierno de Estados Unidos por haber evitado que a partir de ayer entraran en vigor estos aranceles, la amenaza del presidente Trump. Yo digo que lo único que se ganó fue tiempo. Bueno, sí es cierto, en gran medida vamos separándolo en dos partes que son muy importantes. La primera, si el canciller Ebrard no hubiera logrado en este momento esta posposición, vamos a llamarle así, de lo que serían los aranceles, nos estaríamos encontrando en esta semana en una situación muy complicada. Habría todo tipo de noticias negativas en lo económico. Hubiese habido verdaderamente una situación, yo llamaría, terrible desde el punto de vista económico, de futuro, de la visión, y mucho mexicano hubiera estado en ese momento no celebrando un triunfo que yo no le llamaría triunfo, un triunfo en el sentido de posponer, estaría celebrando más bien una terrible derrota en la cual empezaría una verdadera encrucijada para el gobierno de México y para el país, porque eso implicaría que cada día estaríamos negociando en situaciones de mayor incomodidad. 5% era el primer paso, 10% sería el segundo, etcétera. Creo que en eso debemos reconocerle al canciller, y tenemos que decirlo así, que fue afortunado que hubiera logrado, después de llegar sin ningún plan, sin idea, sin programa a las negociaciones, por lo menos este impasse, en donde ya nos permite tomar un respiro, nos da 45 días para armar un plan, y ciertamente yo no le llamaría victoria. Yo creo que lo que debemos plantear correctamente es, pensábamos que nos iban a ganar por nocaut y finalmente perdimos por decisión dividida. Eso es un buen resultado dado el contexto que enfrentamos. Entonces, ese sería el primer punto. Sí es positivo, es bueno que no hayan aplicado los aranceles. En este momento México tiene 45 días para armar bien una posición. Ese es el segundo punto. Estaba escuchando yo hace un momento en la conferencia matutina al canciller hablando ya de la integración de un equipo, de diferentes ramas que va a tener ese equipo para analizar la coordinación que se requiere con Centroamérica, el tipo de defensa de nuestro territorio que van a llevar a cabo con la Guardia Nacional, la necesidad ya de definir y plantear una buena política migratoria. Y creo que lo que estamos viendo en realidad es apenas lo que México debió haber estado haciendo los primeros 6 meses de esta administración, definiendo un programa migratorio correcto, hablando con los gobiernos centroamericanos, y ahora, ojalá, y podamos llevar una posición bien coordinada, bien planteada, en la cual se respete nuestra política migratoria interna y no se nos pueda pasar con el tipo de agresión comercial que había planteado el presidente Trump en este caso. Esa segunda parte, la parte comercial, es muy importante también que no la deje de lado el gobierno del presidente López Obrador. Está concentrado, y así fue toda la conferencia que escuché yo en ese momento del canciller Ebrard, está todo concentrado en la parte migratoria. Eso está bien porque es lo que nos piden los americanos y es lo que nosotros también debemos definir. Pero México necesita, el gobierno necesita tener un plan dentro del contexto comercial económico. Si no lo plantea, si no lo logra, vamos a llegar de nuevo allá, y lo que nos va a decir el señor Trump, porque eso es todo lo que va a estar haciendo, es, pues ahora como no me cumpliste y yo digo que no me cumpliste, te voy a poner el famoso arancel del 5%. Los mexicanos, lo que son empresarios, toda la actividad económica, el gobierno, necesita plantear también ese plan económico con el cual llegaríamos y le diríamos al señor Trump, pues pon, si tú quieres, tu arancel, aquí está lo que te estoy proponiendo en la parte migratoria, y además estamos preparados para esa, digamos, agresión arancelaria. Esa segunda parte es la que me preocupa, no ver que se esté planteando, que se esté definiendo. Es un poco como que por magia la amenaza del señor Trump, que además la sigue retuiteando todos los días, pero que como por magia aquí dijimos, ya se acabó, no nos van a poner aranceles.
El señor está pensando en aranceles porque se dio cuenta que es el punto flaco, el punto débil del gobierno mexicano. Y lo está haciendo no por la razón comercial, lo está haciendo por razón política interna de él en su proceso de reelección a la Casa Blanca. Entonces, hay que pensar eso. Esa es la parte que a mí me preocupa, que estamos ahora nuevamente dejando detrás, y creo que no debemos festejar aún, que debemos aprovechar para prepararnos bien y en esta ocasión saber responder correctamente a la agresión y a la amenaza de un presidente americano que a todas luces no tiene respeto por la ley, no tiene respeto por las condiciones de un acuerdo. Lo único que le interesa es su electorado y salir en el proceso de reelección con la mayor fuerza posible. Sí, es cierto, el tema comercial, decía el canciller Ebrard que uno de los logros de esas negociaciones el fin de semana fue que se había separado el tema migratorio del comercial. Pues no, no porque la amenaza persiste, ¿no? Así es. Y en la mente del presidente Trump, y eso es lo que también tienen que entender nuestros funcionarios, en la mente del presidente Trump, él está usando las cosas comerciales porque sabe qué es lo que le duele a nuestro país, a nuestro gobierno. Él va a seguir amenazando con eso. México tiene que preparar una defensa de su situación económica, dada la dependencia de nuestras exportaciones a Estados Unidos. Solamente si se siente el gobierno como parte de este plan coordinado, con la iniciativa privada, con los inversionistas extranjeros, con los inversionistas en Estados Unidos que perderían también en caso de una guerra comercial, y pensamos juntos la presión que hay que hacerle a Trump, solo así vamos a evitar que nos vuelva a amenazar. Hay que pensar muy en serio que estamos aquí con una persona, o sea, estamos negociando con una persona, no con un gobierno, con una persona que se llama Donald Trump, cuyo único interés es usar el argumento para que su campaña política tenga fuerza. Ojalá y lo sigan entendiendo en nuestro gobierno. Si en verdad creen que con un plan migratorio nada más y con algunas acciones el señor allá va a dejar de amenazar en la parte comercial, creo que están equivocados. Sí, sí, y yo preguntaría, ¿y qué hay de la parte de los demás países? ¿Qué hay de El Salvador, de Honduras, de Guatemala? ¿Qué hay de Brasil? ¿Qué hay de aquellos otros países del continente del Centro y Sudamérica que son parte de este problema y que hasta este momento pues parecieran espectadores? Sin duda, y eso es lo que se dejó de lado y es uno de los grandes errores del gobierno en lo que nos ocurrió. Sin embargo, el día de hoy, el canciller en la entrevista, bueno, en la ¿cómo se dice? En la mañanera del presidente López Obrador, hizo un comentario que me pareció interesante cuando dijo que ya tenía parte de su equipo esto de la definición del programa de migración, que parece que él va a ser el coordinador. Parte del equipo iba a empezar conversaciones con los gobiernos de los 3 países centroamericanos. Se tardaron, ojalá y lo hagan bien. Hay una complicación en este momento en Centroamérica. Guatemala está pasando por elecciones este fin de semana, de manera que va a encontrarse nuestro canciller con que va a tener un presidente en funciones, un presidente o presidenta electa, y va a tener que operar con ellos. Tienen también un recién ingresado presidente en El Salvador, que me imagino que les va a costar trabajo que tenga una definición de qué es lo que quiere ser, porque apenas acaba de tomar posesión hace una semana, y por lo tanto van a tener que platicar con los 3 gobiernos, 2 de ellos en transición, por llamarlo de alguna forma, el otro muy consolidado, el de Honduras. De cualquier manera lo tienen que llevar a cabo. Por otro lado, hay una gran pregunta aquí, dada la parte comercial. Quien está ausente completamente es Canadá. Y no hemos hecho nada, no nos hemos acercado a los canadienses, porque finalmente los aranceles que nos pondrían a nosotros estarían en contra del acuerdo del tanto el tratado TEMEC, como se conoce, como el que actualmente está vigente, el Telecán. Entonces creo que también el gobierno de México está siendo omiso en hablar con el gobierno canadiense por la parte comercial. Entonces tiene que hacer lo que usted dice, tiene que tener negociaciones en la parte migratoria con los países centroamericanos, sin duda, y tiene que hablar con el de Canadá para la parte comercial. Sí, pensar que el tema comercial ya quedó de lado, me parece una ingenuidad. No, sí, ¿no? Y si la comete el gobierno mexicano, si comete ese error, vamos a estar en una situación muy similar,
dentro de 45 días, porque lo que va a ocurrir es que el otro va a usar otra vez un argumento y se le va a ocurrir, oigan, ustedes se comprometieron a que iban a detener, por decir de alguna manera, a 100,000 personas y no lo han hecho, por lo tanto, yo voy ahora otra vez a amenazar con el arancel, etcétera, porque es el instrumento. Él se dio cuenta que lo que nos duele es el famoso instrumento arancel. Así y es. lo va a usar una, otra y otra vez. Doctor Luis Ernesto Derbez, gracias por tomar esta comunicación. Al contrario, muchas gracias por invitarme a su programa. Le mando un abrazo a usted y a través suyo a todos hoy. Igualmente, muchas gracias. El doctor Luis Ernesto Derbez.